Saludos amigos todos, bienvenidos nuevamente a este su canal Sentido Común Político. Con ustedes su amigo Oscar Matos Ochoa. Bueno, en esta ocasión el título del video es ¿La izquierda tiene futuro? Repito el título del video, ¿La izquierda tiene futuro? Es el título del video de hoy día. Pero antes quisiera comentar brevemente sobre el impacto del video anterior. La verdad, primero agradecer a todos mis seguidores. Cuando yo hago estos videos, la verdad yo no espero más de 100 o 200 visitas, pues, ¿no? Yo no suelo publicar muy a menudo, así que no puedo tener mucha difusión. Sin embargo, el video anterior, hasta hace poco, ya va teniendo 1700 visitas, ¿no? Y obviamente eso la verdad que me motiva mucho. Voy a seguir publicando videos, ¿no? Más que todo estamos en este escenario electoral, pues, ¿no? Y obviamente, pues, la verdad, como siempre digo, pues, para comentar no tienes que insultar, pues, ¿no? O sea, por ahí siempre hay gente ignorante, gente, ¿verdad? De pocas neuronas o quizás ninguna, que simplemente se pone a insultar y etcétera, pues, ¿no? Y la verdad, deberíamos elevar un poco el debate, ¿no? O sea, deberíamos entrar en un debate alturado, confrontar ideas, ¿no? Argumentar, ¿no? Si es que no están de acuerdo con alguna de las exposiciones que he hecho, porque la verdad, toda la exposición sobre el fujimorismo, toda la exposición no tiene nada que objetar, todo es completamente cierto, y más que todo es información, muy poco es opinión, ¿no? Pero bueno, quería en todo caso manifestar mi agradecimiento a todos los visitantes que han visto ya el video anterior. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con este nuevo video, que ahora nos vamos a referir a la izquierda, ¿no? Por si acaso, el próximo video va a ser sobre la derecha, ¿no? Bueno, a ver, ¿la izquierda tiene futuro? Para comenzar, ¿qué cosa es la izquierda, ¿no? ¿Qué cosa es la izquierda? Miren, la primera vez que yo le pregunté a mi papá, yo era un chico de segundo de secundaria, estaba empezando la secundaria, ¿no? Y estábamos viendo pues un cambio presidencial, me acuerdo, y le pregunté pues a mi señor padre, porque si ya estaban hablando pues de izquierda y derecha, ¿no? Y le pregunté, ¿sabes qué cosa es izquierda y qué cosa es derecha, ¿no? Que me oriente, que me diga para poder entender lo que estaba viendo en la televisión. Y mi papá me dijo, lo de la derecha, teniendo en cuenta que estaba explicándole a alguien que era pues de 12 años, ¿no? Que acababa de salir de la primaria, ¿no? Y me dijo así, los de la derecha son aquellos países, ¿no? Que están, digamos, ligados a la política de capitalismo de los Estados Unidos. Y los de la izquierda, ¿no? Están más que todo aquellos países que están ligados a la política de la Unión Soviética en ese entonces, por supuesto, ¿no? Bueno, esa fue digamos, la explicación, el concepto que me dio mi padre en ese momento, en esos años, ¿no? Cuando todavía la Unión Soviética existía, pues, ¿no? Bueno, todavía digamos que todavía prevalece un poco de ese concepto, ¿no? Todavía prevalece, ¿no? Existe el capitalismo, que obviamente el baluarte del capitalismo a nivel mundial es Estados Unidos, y ahora estamos hablando de la izquierda, y si hablamos de la izquierda, la verdad, y acá sí, quiero ser enfático en decir, ¿no? Cuando yo investigué ya por mi cuenta, en la biblioteca de mi colegio, estaba, me acuerdo, en segundo, tercero, secundaria, ¿no? Y solamente me bastó 30 minutos para darme cuenta pues que la izquierda definitivamente era lo peor que se podía hablar en cuestiones de políticas económicas. Solamente tuve que leer pues la historia de Rusia misma y la historia de Cuba en esos momentos, ¿no? Todavía no sabíamos lo que era pues Nicaragua, Venezuela, ¿no? Todavía no. Pero ya teníamos ya digamos, la historia, la vivencia, las consecuencias de lo que era Cuba y lo que era Rusia. Y Rusia, con el tiempo que pasó, pues obviamente tuvo que desaparecer y cambiar, ¿no? Y ya dejar de ser la Rusia comunista, ¿no? Para obviamente pasar a otro tipo de régimen político económico, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, ¿no?
En cambio, Cuba, que sí se ha mantenido hasta ahora se ha mantenido con un régimen totalmente comunista, socialista, izquierdista, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, qué cosa es la izquierda? Para que más o menos me entiendan el concepto, voy a compararlo con lo que es el capitalismo, ¿no? Por ejemplo, en el video anterior hablamos del Fujimorismo. El Fujimorismo obviamente es una corriente opuesta a lo que es la izquierda, ¿no? Es más, incluso ese también es otro tema que quiero mencionar, ¿no? Para los fujimoristas, todo aquel que no es fujimorista o todo aquel que no piensa como un fujimorista es izquierdista, ¿no? Esa es la, ¿no? Digamos, esa es la tara, ¿no? Que han querido, pues, imponer, ¿no? Que han querido, pues, hacer que todos piensen, ¿no? El que no piensa como un fujimorista o el que no es fujimorista debe ser izquierdista, debe ser socialista, debe ser comunista, ¿no? Debe ser, pues, casi un terruco, ¿no? Ese es el tipo de pensamiento o digamos, la forma como hablan ellos, ¿no? Incluso cuando se refieren a los adversarios, ¿no? O sea, ellos llaman a todos los que no piensan como ellos, a todos los que no son naranjas, a todos los que no son fujimoristas, ¿no? O a todos los que son antifujimoristas, incluso, ¿no? Se han atrevido a decirle a López Aliaga que es un caviar, ¿no? Bueno, caviar es otro término que más o menos es una especie de socialismo camuflado, una especie de socialismo light, ¿no? Algo así, pues, ¿no? La verdad no me gusta usar esa palabra, pero bueno, ya, entonces, la verdad ahí hay un tema que también en el video anterior no lo mencioné, y es un tema que se repite elección tras elección, ¿no? Todos los fujimoristas en las redes, cuando conversas, si tú simplemente le dices que no eres fujimorista, que eres antifujimorista, que eres anti-Keiko, ya simplemente te van a etiquetar. La etiqueta que te van a poner es, ¿sabes qué? Debe ser izquierdista, debe ser socialista o debe ser comunista, y incluso te pueden decir que eres terruco. Así es simple, solamente porque no eres fujimorista, porque estás en contra de Keiko. Así es simple, ¿no? Por eso es que se gana la antipatía. Por eso es que se gana la antipatía de muchos de los votantes. Elección tras elección están ganando más antipatía. Pero bueno, ya el fujimorismo ya hablé bastante. Entonces, en estos momentos, cuando hablamos de la izquierda, estamos hablando de ideologías que están, digamos, más ligadas a que el poder lo tenga el gobierno, el Estado, ¿no? Que sea el Estado el que maneje todo el tema estatal, gubernamental, económico, que todos mayormente esté en manos del Estado. Ese es más o menos la ideología principal de la izquierda, ¿no? A través de los años, no de ahora, a través de los años. Y esto lo hemos visto en la práctica. Por si ustedes no saben, por si ustedes no se acuerdan, o quizás algunos todavía no lo han vivido, no han vivido esa época, el primer gobierno de Alan García fue izquierdista. Repito, algo que muy poco dicen, ¿no? El primer gobierno de Alan García fue izquierdista. Así de simple. Y prueba de ello es que hizo el BCR pues prácticamente su chakra. Hicieron uso de la maquinita a diestra y siniestra cuando necesitaban liquidez, ¿no? Por eso que llegamos a una hiperinflación, ¿no? En ese momento pues batió récord, ¿no? En todo el planeta, ¿no? En todo el planeta, ¿no? Y además de eso, hicieron pues Alan García quiso estatizar la banca. O sea, prácticamente pues un gobierno izquierdista total, por donde se le vea. Muy diferente, y esto seguramente debería ser tema de debate en las universidades, debería ser también debate en los colegios, ¿no? ¿Cómo fue el segundo gobierno de Alan García? Que prácticamente dio un giro de 360 grados, ¿no? Porque se convirtió en un gobierno de derecha, ¿no? Incluso el mismo Alan García aceptó que su gobierno no era izquierdista, el segundo gobierno, ¿no? Y fue el segundo gobierno, que yo considero que fue uno de los mejores gobiernos, si es que no, el mejor gobierno de la historia del Perú, que obviamente sacó más pobres, más peruanos de la pobreza. Repito,
fue el segundo gobierno de Alan García el que sacó más pobres, más peruanos de la pobreza, pero aplicando lo que es ideología de derecha, capitalismo puro, ¿no? A diferencia de su primer gobierno, que fue un desastre, ¿no? Con hiperinflación, con escasez, con colas y etcétera, ¿no? O sea, ahí nomás podemos ver la comparación entre lo que es una aplicación de una política de izquierda con una aplicación de una política de derecha, ¿no? Cuando ingresó Alberto Fujimori, inmediatamente lo que aplicó fue un shock económico para, obviamente, solucionar todo el problema de inflación que había dejado el gobierno aprista, el primer gobierno aprista, ¿no? A pesar que él dijo que no lo iba a aplicar, pero lo aplicó, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hizo? Hizo lo que muchas veces hacen los gobiernos capitalistas, los gobiernos de derecha, es llegan al poder y lo primero que hacen es disminuir el Estado. El Perú, terminando pues los 80s, con el primer gobierno de Alan García, estaba infestado de empresas estatales. Estaba infestado de empresas estatales. Y muchas empresas que no eran productivas, sino que simplemente eran pues un nido de comechados que estaban ahí viviendo a portas de los impuestos de todos los peruanos. Por eso, una de las acciones que hay que reconocer, buenas, que hizo Fujimori, es privatizar muchas de las empresas, empezando por la empresa de Telefónica, ¿no? En ese entonces se llamaba Compañía Peruana de Teléfonos, CPT, ¿no? La privatizó y se convirtió en la Telefónica, ¿no? Y fue a raíz de ahí en que ya todo lo que es la comunicación se expandió, ¿no? Antes, para conseguir un teléfono, ¿no? Antes, cuando la empresa de telefonía pertenecía al Estado, para conseguir un teléfono lo pedías y te lo daban a los 2 años, a los 3 años, si es que lograbas estar dentro de la cola, pues, ¿no? Para que más o menos quiero que me comprendan la diferencia, ¿no? En cambio llegó la empresa privada y obviamente conseguir un aparato telefónico era, me estoy refiriendo en esa época a un aparato telefónico fijo, ¿no? Una línea fija en el domicilio, ¿no? Prácticamente era máximo 2 o 3 días, para que más o menos se den cuenta, ¿no? Entre lo que es una empresa privada y lo que es una empresa estatal. Ahora, ¿por qué la izquierda insiste en tener todo o mayormente tener todo el Estado copado y tener empresas estatales lo más que se pueda? Porque obviamente lo que ellos persiguen es manejar todos los entes del Estado, todos los entes de la sociedad. O sea, desde mi punto de vista, la izquierda detesta que el ciudadano sea libre. Lo que hace la izquierda con sus políticas económicas es crear dependencia. Que el ciudadano, ¿no? Que la sociedad en su conjunto dependa del gobierno. Detesta, digamos, que el emprendedor surja, que el emprendedor haga su propia empresa, ¿no? Que las empresas privadas abunden, que venga la empresa del extranjero a invertir en el país, ¿no? Que inviertan en minería, ¿no? Detestan, y esto se ha visto, ¿no? Detestan a todos los mineros que vienen a explotar los productos mineros, ¿no? Los recursos mineros que hay en el país. Y un ejemplo de ello es Conga, ¿no? Entonces, Conga, que está en Cajamarca, que no se explotó obviamente por la ideología izquierdista, socialista, ¿no? Que se apoderó de toda la región de Cajamarca e impidió, ¿no? Con la frase Conga no va, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente se oponían a toda inversión minera, ¿no? Incluso salió un lema, ¿no?
que era previo al gobierno de Ollanta, ¿no? Agua sí, Conga no. Agua sí, oro no. Ya, digamos que al oponerse a la producción de los recursos mineros, obviamente lo que están haciendo pues, es simplemente dejar que todos los recursos mineros no se exploten. Y el país, el Perú, es un país minero. El Perú es un país minero, ¿no? Entonces, cuando la izquierda comienza a poner trabas o que empieza a oponerse y a decir que prefieren la agricultura a la minería, ahí obviamente está prácticamente dibujando lo que son, ¿no? O sea, no son capaces de dar libertades para la productividad, para la producción, ¿no? No, ellos quieren tener el poder, ellos quieren tener el poder como gobierno, como Estado, para obviamente ver cuáles son las actividades económicas que ellos prefieren, según su ideología o según su conveniencia, deberían realizarse en el país, ¿no? Esto, digamos, no es ningún experimento, esto ya lo han hecho en Cuba. Cuba era, para los que no saben, Cuba era, antes de Fidel Castro, era un paraíso de turismo. Era un paraíso en donde prácticamente los turistas de Miami, de Estados Unidos, tenían en Cuba, y Cuba era prácticamente un país bastante de economía muy buena. ¿No? Sin embargo, pues, ojo que aquí hay que resaltar algo. Había una economía, digamos, bollante, sí, pero había mucha corrupción. Es otro tema que también hay que mencionar siempre. La corrupción no solamente es de izquierda, la corrupción también es de derecha. Ojo, por eso cuando yo siempre digo, si existe la izquierda o la izquierda está ganando adeptos, es porque la derecha ha cometido errores. O sea, la izquierda no nace de la nada. La izquierda se fortalece o crece, ¿no? O tiene, digamos, más impacto entre ciertos ciudadanos, es porque la derecha ha permitido a través de sus autoridades que así pase. Entonces, el gobierno anterior a Fidel Castro, ¿no? Era un gobierno, digamos, más o menos capitalista, ¿ya? Pero muy corrupto, muy corrupto, ¿no? Entonces entró Fidel Castro y lo primero que hizo seguramente en el primer mes, es simplemente nacionalizar todas las empresas que estaban ahí. Todas las nacionalizó. Y si se acuerdan, hace poco, ¿qué pasó con Hugo Chávez? Hizo exactamente lo mismo. Hugo Chávez, ¿no? Él que propalaba pues, lo que es socialismo del siglo XXI, ¿no? Ya. Hugo Chávez hizo lo mismo que hizo Fidel Castro con Cuba cuando ingresó con su revolución. Estatizar todas las empresas privadas. Todas. Cuba expulsó a todos los empresarios americanos, los expulsó, se apoderó de las empresas, igual Hugo Chávez, ¿no? Se apoderó de las empresas de petroleras, pero ¿qué pasó? Se apoderó de las empresas petroleras, las nacionalizó y colocó gente mediocre, gente no capacitada. Y obviamente eso es lo que condujo a que la producción de barriles de petróleo disminuyera drásticamente, ¿no? Drásticamente, ¿no? Y por eso que obviamente Venezuela, con la aplicación de políticas de izquierda, de socialismo, llevó a que prácticamente 8 millones de venezolanos tuvieron que salir del país, porque prácticamente no tenían que comer. Entonces a mí, ¿saben qué? Me indigna cuando veo políticos, y ahora escucho todavía políticos, que todavía no son capaces, ¿no? De aceptar
que los gobiernos socialistas han fracasado. O sea, hasta ahora insisten, ¿no?, en que los gobiernos socialistas son una alternativa para el futuro de un país y especialmente de nuestro país. Cuando eso es obviamente completamente falso. Completamente falso. Y me estoy refiriendo en este caso al señor López Chau, que la verdad, miren, este señor, primero, insiste en que obviamente Venezuela y Cuba son, pues, son políticas, son países, ¿no?, con políticas que hay que, digamos, imitar de alguna forma, ¿no? No ha sido capaz de decir que esos dos países, bueno, Venezuela ahora ya no, porque Trump se jaló a Maduro y ahora Maduro está pudriéndose en una cárcel, ¿no? Lo cual aplaudo, ¿no? Porque si no, imagínense, hasta ahorita estaría Nicolás Maduro gobernando Venezuela, ¿no? Pero bueno, ya, pero Venezuela en estos momentos está pasando por una etapa de recuperación de la desgracia que dejó Nicolás Maduro, un caos total. Tiene que ahora comenzar a una etapa de recuperación aplicando políticas no de izquierda, sino políticas capitalistas. Cuba, ¿no?, la eterna nación que pregonaba la revolución social, ¿no?, se están muriendo de todo. Se están muriendo de hambre, no tienen agua, no tienen luz. Prácticamente ya la sociedad la población está desahuciada en todos los servicios básicos, ¿no? Por eso que, como yo lo dije el año pasado, Cuba va a caer el año 2026. Y eso va a suceder. Eso va a suceder. Entonces, si uno ve cómo está Cuba, cómo está, digamos, Venezuela, cómo puede haber un candidato supuestamente con algo de neuronas en la cabeza, ¿no?, pensar que el país puede adaptar algún tipo de ejemplo de estos dos países o de los gobernantes que han pasado por ahí. ¿Cómo puede digamos, un candidato, digamos, mencionar siquiera eso? Es imposible. Entonces, cuando uno piensa, ¿saben qué? Ya, si tú quieres pensar en una aplicación de políticas de izquierda, o sea, la pregunta que es, ¿dónde ha funcionado política de izquierda, digamos, tal cual, son de izquierda pura, ¿no? Porque hay socialismo, digamos, moderado en otras partes del mundo, incluso en Europa hay, pero el socialismo aplicado en América del Sur y América Central, socialismo, la verdad, que ha empobrecido a la ciudadanía, ha empobrecido. Y otro ejemplo más es Argentina. Argentina pasó por un proceso de socialismo en el cual, pues, había una hiperinflación. Ahora ha cambiado, está cambiando, está en pleno proceso de cambio, ¿no? Lo que ya nosotros experimentamos hace muchos años, ellos recién lo están experimentando, ¿no? Porque obviamente hubo una política socialista, y no solamente socialista, sino corrupta, ¿no? Porque ese es otro tema, ¿no? Al tener el Estado, el gobierno, mucha chance de tener, pues, empresas a su disposición, lo que provoca esto, obviamente, es el aumento de la corrupción. El aumento de la corrupción. Y eso es lo que ha pasado, pues, ¿no?, en Argentina, ¿no? Que ahí todos los funcionarios de Cristina Kirchner, ¿no?, que ahora ya está condenada y está haciendo su prisión en casa, ¿no? La verdad, ha sido un latrocinio total, ¿no? Descarado, ¿no? ¿No? Otro ejemplo de gobierno de izquierda, lo que pasó en Bolivia. Ahora Bolivia está con un gobierno de derecha. Pero ¿qué pasó con Bolivia? ¿Qué pasó con Evo Morales? ¿No? Prácticamente no invirtieron nada en el gas. Simplemente el gas, simplemente lo gastaron, lo desperdiciaron, ¿no? Y se quedaron prácticamente en la ruina. Ahora el gobierno
de derecha lo están tratando de levantar, ¿no? Ha sido tanto el caos que dejó Evo Morales que prácticamente la moneda de Bolivia no valía absolutamente nada. Ya lo que estaban empezando a usar era el sol, porque tampoco había dólares, ¿no? Y sin embargo, políticos, como por ejemplo Verónica Mendoza, y lo digo así, Verónica Mendoza, no siempre estaba alabando al gobierno de Evo Morales y Bolivia, que deberíamos seguir esos pasos, ¿no? O sea, la verdad, escuchar tanta estupidez a veces ya indigna, a veces indigna, porque uno puede digamos, opinar, digamos, de una manera poco informada, ¿no? Pero ya llegar a extremos, ¿no? De que tenemos que seguir la política, y lo dijo así, ¿eh? Tenemos que seguir el ejemplo de Bolivia de cómo explota su gas. Bolivia está recuperándose de una quiebra casi, de una quiebra total. Entonces, de eso es lo que deberíamos alejarnos, de aquellos políticos que simplemente pregonan el izquierdismo, el socialismo como soluciones cuando no lo son. No lo son. A través de la historia, el socialismo no ha convertido a un Estado en un Estado de progreso, en un Estado, digamos, de competencia económica fuerte. No, no. Otro tema importante que quiero mencionar antes que me olvide, con respecto a la fortaleza de nuestra moneda. La fortaleza de nuestra moneda, que es el sol, se debe a la independencia del BCR, una independencia que está a cargo pues, de Julio Velarde, una independencia que ha sido pues, respetada por los presidentes desde que se instauró ese cambio en la Constitución, ¿no? Ya. Y pareciera que lo de la izquierda, y vuelvo a la propuesta del señor López Chau, es que él mismo lo dijo. Él mismo lo ha dicho. O sea, esto no es opinión. Él mismo lo ha dicho. Él mismo lo ha dicho. Que sería bueno agarrar una parte de las reservas del BCR. Miren acá. O sea, miren lo ilógico. O sea, ni siquiera puedo decir si es ilógico, o idiota, o estúpido. Viniendo, y lo que más indigna es que viene de una persona que ha sido parte del BCR, porque el señor López Chau ha sido director del BCR. Y se atreve a decir, como propuesta es que el Estado agarre una parte, una partecita, como dice él, ¿no? Una parte para obviamente invertirla entre los emprendedores, empresarios, bueno, qué sé yo. O sea, a ese nivel de ignorancia está el candidato, y usted se imagina pues todos sus adeptos, todos sus seguidores. O sea, yo la verdad quiero pedir bastante a todos los votantes que comprendan perfectamente que ahora estamos en un país en el que existen libertades, en que cualquier emprendedor puede iniciar su emprendimiento, ¿no? Con la seguridad de que la moneda no va a sufrir cambios en el tiempo o cambios drásticos en el tiempo. Porque un emprendedor lo primero que necesita es vislumbrar el futuro. Si yo vislumbro que la moneda no va a sufrir muchos cambios, perfecto, empiezo con mi emprendimiento, empiezo con mi idea. Eso no se puede hacer si es que hay una inflación, digamos, que no permite uno más o menos ver el futuro económico. En cambio, si la moneda es estable, sí. Puedo alquilar un local, puedo alquilar personal, industrias, qué sé yo. Pero lo importante acá es la estabilidad monetaria, que es lo que ha hecho que ahora el sol sea prácticamente pues, una moneda muy fuerte, incluso a veces mucho más fuerte que el dólar, ¿no? Y eso se lo debemos primero a la Constitución,
Aunque el tema de la independencia del BCR ya estaba en la Constitución del 79, pero ya se volvió a colocar el tema en la 93, en la Constitución del 93, pero ya se ha respetado eso. Lo dicho por el mismo Julio Velarde, ya estaba el tema de la independencia del BCR, ya estaba, pero no se respetaba tal cual, ¿no? Entonces, cuando tenemos un candidato como el señor López Chao, que dice que quiere agarrar una parte de las reservas del BCR, obviamente, a ver, para que más o menos me entiendan los que no entienden muy poco de economía. El BCR, sus reservas, para comenzar, no son todas de libre disponibilidad. Ahí está una parte de lo que ingresan los bancos privados, están ahí. Otra parte es una parte de encaje, y otra parte es obviamente una parte que es libre disponibilidad. Ya de esa libre disponibilidad es como más o menos una especie de, ¿sabes qué? Este es mi colchón por el cual yo puedo obviamente sentirme seguro para obviamente poder hacer todo el proceso económico productivo, ¿no? Si no tuviese ese colchón, obviamente digamos, el país no estaría, pues, digamos, con marcado como para poder ser legible para préstamos y, digamos, para todo este ámbito económico que puedan los inversionistas observar y pensar invertir en el país, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Las reservas en un país, ¿no? Obviamente hacen que su moneda sea fuerte y hacen obviamente provocan una estabilidad en la economía. Y eso es lo que hemos tenido a través de los años. Y eso es lo que defienden obviamente ideologías de derecha. Eso quiero que quede bien comprendida esa parte, ¿no? Las ideologías de derecha, capitalistas, como quieren llamarlos algunos, como por ejemplo en este caso, pues, Fuerza Popular, Fujimorismo, López Aliaga, ¿no? Con Renovación Popular, y otras más, y bueno, las más importantes, defienden preservar la función debe ser tal cual hasta ahora ha hecho y ha servido para que el sol sea una moneda fuerte. Lo que obviamente no dice lo que el señor López Chao intenta o ha propuesto, ¿no?, hacer, ¿no? O le gustaría en todo caso hacer, ¿no? Agarrar una parte de las reservas del BCR para obviamente invertirla, ¿no? Suena bonito, ¿no? Suena bonito, ¿no? Pero la verdad, eso yo le llamo populismo. Populismo puro y duro, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces, esto es importante para que ustedes vean cuál es la diferencia entre la ideología de izquierda con lo que respecta a lo que es las ideologías capitalistas, ¿no? Ahora, aparte de eso, las ideologías de izquierda, los gobiernos izquierdistas, ¿no?, mencionan mucho, pues, las empresas estratégicas, ¿no?, las empresas soberanas, ¿no? Entonces, miren, está demostrado económicamente, científicamente, políticamente, está demostrado que una empresa privada, obviamente, es mucho más productiva que una empresa estatal. Y que una empresa privada, obviamente, la corrupción que haya dentro de esa empresa privada, la paga solamente los dueños de la empresa privada. Si dentro de la empresa privada hay corrupción, los únicos perjudicados son los dueños de la empresa privada y los trabajadores. En cambio, en una empresa estatal, si es que hay corrupción, los afectados no solamente son los del gobierno o los que están a cargo de esa empresa estatal, sino son prácticamente todos los peruanos que pagamos impuestos
son afectados, somos afectados o seríamos afectados. Hay una gran diferencia, ¿no? Que obviamente los candidatos de izquierda no lo quieren decir de esa manera, pero es así, es así. Entonces, por eso, simplemente para comprender la ideología de izquierda, tenemos que ver qué ha sucedido con Cuba y con Venezuela. O sea, 8 millones de venezolanos no van a ser locos de salir de su propio país, donde nacieron, simplemente por gusto, pues, ¿no? Han salido por hambre. Han salido por hambre. Porque se aplicaron políticas socialistas que simplemente destruyeron la parte productiva del país. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y esto debería enseñarse en los colegios. Yo, en los libros que he publicado, lo he dicho. Esto debería enseñarse en los colegios. Tal cual. Pero algo más. Se dice pues que lo de la izquierda, pues, digamos, son un grupo minoritario. Sí, son grupos minoritarios, porque el país es de más tendencia conservadora, de más tendencia de derecha. Ahora, me dirán, ¿por qué salió Pedro Castillo, un gobernante totalmente de izquierda? Pero en ese caso, pues, políticamente hablando, llegó al poder porque frente a Pedro Castillo estaba pues Keiko. Y ahí ahí ya ocurrió lo que es ya la desinformación y la ignorancia del votante. Porque yo puedo tener antipatía por un candidato. Yo puedo tener toda la antipatía del mundo por un candidato. Pero yo no puedo, pues, dejar de evaluar lo que está ofreciendo un candidato o lo que sería el candidato si llegara al poder. Llegó Pedro Castillo al poder y desde antes que ya se sentara en Palacio de Gobierno ya estaba robando. Ya estaba haciendo pues sus negociados. Imagínense, antes de juramentar, ya estaba haciendo ya sus artimañas para robar al Estado. Estaban desesperados. Así, la palabra así, estaban desesperados por llegar al poder y ya empezar a robar. Y lo digo así, con esas palabras, empezar a robar, ¿no? Y obviamente, pues, es lo que sucedió. Desde el primer día y desde antes incluso. Eso es lo que sucedió. Y después vino Dina. Ahora acá hay un tema, pues, ¿no? Dina, ¿era un gobierno de izquierda o era un gobierno de derecha? A ver, yo les digo que Dina no era ni izquierda ni derecha. Dina solamente era una convenida que quería estar en el poder, punto. Y era obviamente un títere. ¿Un títere de quién? Un títere del fujimorismo, un títere de Perú Libre. Eso era Dina Boluarte. Porque Dina Boluarte, la ideología que tiene en su cabecita, si es que tiene alguna neurona, era comunismo total. Era comunismo total. O sea, hace un año había expuesto en una reunión con empresarios en Europa, ¿no? En la que obviamente se pintaba de cuerpo entero como comunista. Eso era Dina Boluarte. Pero claro, no podía aplicar sus ideologías porque obviamente era manejada, ¿no? Era manejada. Y de ahí, bueno, llegó Heri, que prácticamente era de derecha, y ahora tenemos al señor Balcázar, que tampoco yo podría decir que es derecha o izquierda, es otro convenido, ¿no? Es un impresentable, es un convenido, la verdad, el señor simplemente no sabe dónde está parado, simplemente está gobernando de acuerdo a lo que el Congreso le permita, si es que no es a que el Congreso le ordene que haga determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, quiero terminar este video motivando a todos los votantes, especialmente a los jóvenes, ¿no? Especialmente a los jóvenes, ¿no? ¿Saben qué? Cuando escuchen un candidato hablar, ahora que ya, digamos, tenemos tantas herramientas para, digamos, confrontar lo que dice un
un candidato. Antes no, pues, ¿no? Antes un candidato hablaba algo y no, los que queríamos más o menos informarnos teníamos que ir a la biblioteca, buscar el tema, no. Ahora no. Ahora desde su celular, cada uno de los jóvenes puede simplemente buscar información sobre el tema que está proponiendo el candidato. Y si el candidato López Chao, que es de izquierda, y me refiero a él porque prácticamente es el único candidato de izquierda que está, digamos, con posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Si el señor López Chao hace una propuesta, como por ejemplo lo del BCR, simplemente búsquenla en Google, en Internet, busquen y pidan a la inteligencia artificial qué piensa. Si seguramente no piensan, no quieren creer en lo que se les dice a algunos especialistas, perfecto. Ustedes mismos hagan su investigación, su pequeña investigación de 5 o 10 minutos, nada más. Nada más. Es muy fácil preguntarle a la inteligencia artificial. Es muy fácil, ¿no? Entonces, yo, la verdad, quiero pedir a todos los votantes, especialmente a los jóvenes, que investiguen un poquito, tómense su tiempo. Porque en base a eso, ustedes que son jóvenes, son los que van a estar en el país más tiempo. Los que acaban de salir del colegio, 18, 19, 20 años, que son un gran bolsón electoral, tómense unos cuantos minutos para obviamente ver las principales propuestas de los candidatos, en este caso del señor López Chao, para que ustedes mismos averigüen y vean si es que eso es correcto o no. Así de simple. Así de simple. Bueno, quiero terminar. Por favor, les pido que se suscriban al canal. Espero que este video tenga más vistas que el video anterior, que han sido más de 1700 vistas, lo cual agradezco. El próximo video va a ser sobre la derecha, porque también hay que hablar sobre la derecha, que también tiene sus bemoles, ¿no? Bueno, con ustedes ha sido su amigo Oscar Matos, que al sentido común los acompañe, y nos vemos el próximo video. Gracias.